Hermanos, muy buenos días. Es un gusto para mí estar otra vez dirigiendo la Cena del Señor. Es un gusto para mí estar junto a ustedes, mi familia en la fe. Y aún más me da gusto participar de la cena en la que está el Señor junto a mí. Y recordar este momento, ese momento en que el Señor ha salvado mi vida, me has rescatado del lugar donde no quería estar y más aún me ha perdonado, hermanos. Entonces, para mí es un gusto estar en esta cena del Señor compartiendo con ustedes, hermanos, y recordando todo aquello que hizo el Señor por mí y por ustedes también, hermanos. Vamos a cantar la siguiente canción que dice Junto a la Cruz, que es el himno 64. Hermanos, los que no tengamos seminarios en nuestras manos, consigamos, hermanos, y cantemos. Y los que sabemos de memoria, eso es aún más lindo, hermanos. Hermanos, es una linda canción la que acabamos de cantar, pero aunque sea tan hermoso y que dé alegría, hermanos, a mí verdaderamente me da tristeza porque um, donde yo tenía que pagar mis pecados, las consecuencias de lo que hago, las consecuencias de lo que pienso y digo, un hombre justo ha sido el que ha estado ahí en la cruz sufriendo, hermanos. Y aunque me siento muy agradecido, me da tristeza saber esa situación, hermanos. Y lo único que yo podría decir, hermanos, es decirle a nuestro Señor muchas gracias, ¿no? Muchas gracias y quizás no alcanza, hermanos. Vamos a cantar la siguiente canción que es el himno 639, Mirad cuál amor nos se ha dado. Cantemos, hermanos. Hermanos, después de haber cantado estas dos canciones que cantamos, vamos a cantar una canción más que es el himno 279, que dice Santo, Santo, Santo. Hermanos, sin antes recordarles, hermanos, que que la voluntad del Señor para nosotros, una de sus voluntades para el Señor, su propósito es que nosotros seamos santos, hermanos. Y esforcémonos para ser dignos de ese llamamiento, hermanos, esta semana y el resto del día también, hermanos. Cantemos la canción Santo, Santo, Santo.
Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Y hoy nos toca poder hablar acerca del pan, este símbolo que el Señor había instituido en la cena. En el libro de Mateo, capítulo 26, el Señor estaba reunido con sus discípulos. Y en el versículo 26, si me acompañan, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: comed, este es mi cuerpo. Estoy seguro, mis hermanos, que cuando el Señor decía estas palabras a sus discípulos, ellos podían meditar y recordar aún palabras que Él había dicho más antes delante de muchas personas. Cuando el Señor había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, la gente dice que lo perseguía, la gente lo seguía, iba detrás de Él. ¿Por qué? No porque creían en Él, no por la señal que Él había hecho, sino porque ellos habían saciado esa necesidad física que tenían al comer ese pan que Él había hecho. Cuando Jesús los ve, Él les dice: yo no quiero que me sigan solo porque he saciado esa necesidad. Hay un propósito más allá. Y Él les decía: yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan que ha venido del cielo. Y esas personas le decían: tú no eres ese pan. Si usted, mi hermano, puede ir al libro de Juan capítulo 6, a partir del versículo 27 en adelante, el Señor Jesús va a ir hablando y demostrando que Él era ese pan de vida. Pero ellos le dijeron: tú no eres ese pan del cielo, porque Moisés le dio a nuestros padres el pan del cielo, el maná, les dio de comer el pan que caía del cielo. Pero las palabras del Señor son totalmente firmes cuando Él dice en el versículo 49 del capítulo 6, dice, en el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. No les dice: comieron y tienen vida eterna. Dice: han comido, es verdad, ha caído el maná, pero murieron. Y ahora va a decir: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y vuelve a decir en el versículo 51, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces muchos judíos discutían y decían: ¿cómo puede decir él esto? ¿Cómo él va a decir que es el pan del cielo? Pero había una sola verdad, que Él era el pan de vida. Y sabe, mi hermano, lo que ellos no pudieron comprender un día, lo que ellos no podían entender a través de esas palabras del Señor, nosotros pudimos comprenderlo al acercarnos a esa cruz, al saber que Él era ese pan de vida que nos podía dar esa vida eterna que ahora todos nosotros tenemos. Y muchos pasajes en la Biblia van respaldando de una de otra forma que Él era el pan. Algo interesante es que Él nació en Belén, y la Biblia nos va a decir que Belén significa casa de pan. ¿Por qué? No era coincidencia que Belén se llame casa de pan. Era porque el pan del cielo iba a nacer en la casa de pan. Y saben, mis hermanos, es una alegría y un gozo para aquel que ha conocido al Señor como su Salvador, aquel que ha comido de este pan, ver que la Biblia nos muestra de una forma tan clara que hemos podido tomar la mejor decisión al comer de Él, al aceptar ese regalo de vida eterna. Y mi hermano, en este tiempo que podemos estar delante de este símbolo, así como el Señor dijo: tomad, comed, nosotros podemos recordar ese tiempo, agarrar el pan, partirlo y comer, recordando el sacrificio del Señor Jesucristo, la entrega de su cuerpo por cada uno de nosotros. Y mi hermano, en este tiempo le animaría a que pueda agachar su cabeza, cerrar sus ojos y junto conmigo pueda orar recordando este símbolo. Padre, te damos gracias por el pan de vida, no por un pan material, no para suplir una necesidad física, sino una necesidad espiritual, la salvación, el perdón que hemos podido hallar en ese pan de vida, Padre. Te agradecemos porque nada que hagamos podía habernos dado esa vida eterna, solo tú, Padre. Y en este símbolo, Padre, hacemos memoria de ello y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente listos para dar gracias al Señor por el segundo símbolo que es la copa, que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la preciosa sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, nos tiene que llevar a recordar ese inmenso amor demostrado en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Muchas veces al pasar el tiempo llegamos a un punto de acostumbrarnos y tener como rutina un domingo más de recordar los símbolos, cuando en realidad cada vez que nos reunimos para participar de estos símbolos es un tiempo o debería ser un tiempo en el cual deberíamos estar muy agradecidos a Dios porque gracias, mis hermanos, a su muerte hoy tenemos nosotros vida. Gracias a su sangre hoy tenemos limpieza de nuestros pecados. ¿Le parece poco el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? Permítame compartirle brevemente por lo menos 3 aspectos en cuanto a la sangre de Cristo. En primer lugar, la sangre de Cristo, mis hermanos, nos limpia de todo pecado. Les repito, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por favor, si usted tiene una Biblia, le invito por favor a que me acompañe al libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice: «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Aquí el autor Juan usa una palabra que es limpia. Esta palabra limpia quiere decir hacer limpio. Aparece por lo menos, mis hermanos, 29 veces en la palabra de Dios y todas ellas en el Nuevo Testamento. La palabra limpio significa, en otras palabras, que no tiene mancha o suciedad. Mis hermanos, el pecado ensucia, mancha nuestro corazón y conciencia. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento al rey David, que cuando cometió el pecado de adulterio se sentía sucio, manchado por su pecado, y fue al trono de la gracia y pidió perdón a Dios, y claramente lo podemos ver eso en el libro de Salmos, en el capítulo 57, versículos 2 y 3, en el que dice: «Lávame de toda mi maldad, y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado». Tremendas palabras de David, mis hermanos. La aflicción que tenía en su corazón mientras no confesaba su pecado, porque cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, no solamente que hay aflicción en el corazón, sino también que hay una falta de gozo. David expresa contundentemente: «Límpiame de mi pecado». Él necesitaba una limpieza de su pecado en el corazón. David necesitaba esa limpieza que solo Cristo nos da a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es por eso, mis queridos hermanos y hermanas, que el perdón de Dios está basado en la sangre de su Hijo, que fue derramada en el Calvario. Esta sangre tiene una eficacia permanente, mis hermanos, para limpiarnos. Naturalmente, nosotros como creyentes debemos confesar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Permítame hacernos todos una pregunta en esta mañana. ¿Hay algún pecado que pensamos que Dios no podría limpiarnos? La verdad bíblica es que cualquier pecado, nuestro Dios puede limpiarlo gracias a su sangre derramada en la cruz del Calvario. No solo, mis hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sino que también, en segundo lugar, la sangre de Cristo nos da un acceso directo a Dios. Les repito, la sangre de Cristo nos da un acceso directo a Dios. Veamos por favor el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 19. La palabra de Dios dice: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo». En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo era mantenido a distancia del lugar santísimo. Ahora en Cristo, mis hermanos, somos llevados a estar cerca por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario.
En el Antiguo Testamento, el pueblo común tenía prohibido entrar en el santuario y especialmente en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. Ahora todo ha cambiado, mis queridos hermanos, y gracias a Dios por ello. Dios no tiene un lugar especial donde solo algunas personas especiales pueden aproximarse a Él. En vez de ello, todos los creyentes podemos acudir a su presencia por fe, en cualquier momento y desde cualquier lugar de la tierra. ¿No le parece, mis hermanos, tremendo privilegio que tenemos nosotros como creyentes? Que podemos tener un acceso directo a nuestro Padre Celestial. ¿Y eso sabe por qué? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Esa sangre, mi hermano, nos da un libre acceso al trono de la gracia. Estamos viendo algunos aspectos en cuanto a la sangre de Cristo. En primer lugar, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos permite tener un acceso directo al trono de la gracia. Y en tercer y último lugar, me gustaría mencionar en esta mañana que la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Mire por favor lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si las cenizas de una becerra tenían tal capacidad para purificar a una de las formas más graves de contaminación ceremonial en el Antiguo Testamento, cuánto más, mis hermanos, la sangre de Cristo será poderosa para purificar nuestras conciencias de los pecados de la peor especie. ¿Se da cuenta? Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario limpia nuestras conciencias. Y eso, mis hermanos, es algo increíble. Estos son por lo menos 3 aspectos de los muchos que menciona la palabra de Dios en cuanto a la sangre de Cristo. En primer lugar, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos da libre acceso al trono de la gracia. Y en tercer lugar, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿No le parecen suficientes motivos, mis hermanos, para dar gracias a Dios por su sangre derramada en la cruz del Calvario? Cuando participemos, mis hermanos, de este segundo símbolo, le animo a que todos podamos pensar en esa obra hecha en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Le invito por favor a que podamos orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por dar tu preciosa sangre por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque esa sangre bendita y pura nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué sería, Señor, de nuestras vidas si no tendríamos perdón de nuestros pecados? Estaríamos eternamente condenados, Señor. Pero gracias a tu sangre, Padre, hoy podemos tener vida y acceso a tu trono de gracia. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que bendigas este segundo símbolo y que podamos recordar en nuestros corazones lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Padre, todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de la reunión y me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado de esta cena familiar en la que estamos junto a nuestro Dios, a nuestro Padre. Hermanos, me gustaría, antes de despedirnos, anunciarles, recordarles que tenemos una reunión de escuela dominical a las 10:15 de la mañana, hermanos. Dicho esto, hermanos, oremos, hermanos. Dios, gracias por permitirnos estar en esta cena, Señor. Gracias por tu paciencia, tu amor. Señor, gracias por tu ayuda en esta semana, Dios. Por favor, continúa, Señor, como siempre lo has hecho, ayudándonos. Y otra vez te digo, Señor, tennos paciencia y mucho amor, Dios, porque sabemos lo que hacemos, Señor, y nada, Dios, decirte que nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús, amén.